Buenas tardes. Vamos a empezar por la última ya de las ponencias. En este caso pues nos ha tocado a la sección de penal el analizar lo que va a ser las modificaciones de la Ley de Medidas de Eficiencia Procesal y en lo que afecta sobre todo en la relación al procedimiento penal, también al de menores o el de o dentro también de violencia de género, pues lo que haya podido modificar al respecto a la ley y lo que nos va a afectar en el día a día. En este caso, pues contamos, pues ya creo que es habitual, ha sido de la sección con don Juan Carlos Hernández Olivero. Bueno, es magistrado actualmente de la Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga, juez desde el año 97, ha estado en Baza, en Marbella, también en la sección en Algeciras, en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Algeciras, y desde hace ya aproximadamente unos 4 años está aquí en Málaga, en la sección tercera de la Audiencia Provincial. Bueno, ha cooperado con los colegios de abogados tanto de Cádiz como de Algeciras, de Málaga, ha participado en la Escuela de Prácticas Jurídicas. Ya os digo, con respecto a la sección de penal, pues siempre que tenemos cualquier curso, ponencias o charlas, pues tiramos de él, aprovechamos para darle también las gracias de su disponibilidad, y en este caso pues es verdad que a la vista de la premura con la que queríamos preparar la jornada, pues nos acordamos de él y sin ningún reparo estaba a disposición nuestra, que es de agradecer esa disponibilidad permanente. Y en este caso, bueno, pues creo que es la persona más adecuada para que nos pueda un poco ilustrar sobre las modificaciones que va a sufrir o que van a entrar en vigor con respecto a los procedimientos penales. Y sin más, volviendo a reiterar nuestro agradecimiento, Carlos, cuando quieras. Bueno, gracias a ti, Francisco, Paco. Para mí es un placer, de verdad, colaborar. Yo soy de los que cuando le llaman va. Si te llaman 2 veces, será que la primera no está mal o que no había otro. Vamos a pensar que a lo mejor no lo hizo uno tan mal. Así que de verdad encantado de que cuando me llaméis venir. A hablar en este caso de esta ley, que bueno, ya para empezar voy a ir tranquilizando a los presentes y a los que están en casa. Esta ley no ha producido en el proceso penal el efecto que ha producido el proceso civil, la necesidad de ir al procedimiento de mediación, etcétera. Como veremos, son muy poquitas modificaciones las que afectan al proceso penal, sin perjuicio de que sí hay algunas en las competencias que iremos viendo un poquito. Es una ley muy larga, 300 folios, no demasiado bien estructurada, en mi opinión, se podía haber hecho mucho mejor, muy farragosa y que además se publica entre la Nochevieja y el Roscón de Reyes, 3 de enero, una fecha muy adecuada para ponerse a estudiar. Pero bueno, los juristas somos así, tenemos que ponernos, y para mí, pues bueno, es que me llamara Francisco a su puesto, pues vale, ponerse a estudiar. Yo he preparado una presentación que es muy extensa, quiero decir que he tratado de recogerlo todo, presentación que por supuesto voy a poner a disposición del colegio por si a alguien le interesa. Sobre todo puede ser en aquello de que he recogido todos los artículos que se modifican, que como digo, siendo una ley tan complicada de seguir, igual les viene a ustedes bien. Si no, pues nada, al spam. Eso, no hay problema. Aunque el tema es la ley de eficiencia, no me he podido resistir a hacer un comentario muy breve, una diapositiva solo, sobre algunas modificaciones que entraron en vigor un poquito antes. Ley Orgánica del Derecho de Defensa entró en vigor en diciembre del 2024. Afectan a todos los procedimientos, pero quería comentar 3 cositas que creo que tienen una incidencia directa en el proceso penal. Incluso podría decirse que más que algunas modificaciones que ha hecho la ley de eficiencia en la ley de enjuiciamiento criminal. El primero es artículo 3.6 de esta ley, la posibilidad de ampliar los plazos. Dice la ley ampliar motivadamente y salvaguardando la igualdad de armas entre las partes. Me parece un precepto que puede tener, por supuesto, de aplicación a todos los órdenes jurisdiccionales, pero que puede tener una relevancia en el proceso penal también, aunque el legislador no ha tenido bien modificar el 202 de la ley de enjuiciamiento criminal, que sigue diciendo que los plazos son improrrogables. Tenemos, por tanto, que coger, por un lado, la ley de enjuiciamiento criminal, pero el abogado que, por un motivo razonado y razonable, considere que tiene derecho, que puede solicitar una ampliación de plazos, tendrá que decir, señoría, yo ya sé lo que dice el 202, pero tiene usted que saber lo que dice el 3.6 de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
Dicen por ahí en alguna charla, alguna webinar que he escuchado, los abogados que lo van a pedir mucho, que no sea para tanto. Quiero decir, los plazos están para cumplirlo y tendrá que haber algún motivo para que se amplíe. Por poner un ejemplo práctico, nosotros acabamos de juzgar la causa Estapa, una macrocausa que empezó en el 2007. Ya en su día el juez instructor, con buen criterio, permitió que el plazo de calificación de 10 días se convirtiera en 5 o 6 meses, teniendo en cuenta el volumen, y nosotros hemos permitido que el plazo de aclaración no sean 3 días. Creo que son peticiones muy razonadas en estas causas, pero será la práctica diaria la que nos digan en qué otro supuesto se puede aplicar. Luego este artículo me parece bastante importante, 14.4, empieza diciendo que se reconoce a los profesionales de la abogacía el derecho a la conciliación, el disfrute de los permisos de maternidad y paternidad. Pues solo faltaría. ¿No? Aquí hay, como suele pasar, hay más letradas que letrados, pero vamos, me parece evidente que hasta las leyes que hasta yo conozco sobre esta materia de mediación, de conciliación, las leyes laborales de paternidad y maternidad, no dicen que el abogado o la abogada quede excluida. Lo que ocurre es que sí que se establece una regulación bastante extensa de las causas de suspensión que pueden invocarse por estos permisos, por hospitalización, etcétera, que supera lo que actualmente tenemos en la ley de enjuiciamiento criminal, que es únicamente el 746, que es muy escueto en la regulación de las posibles causas de suspensión. Sin embargo, el 746 sigue vigente, por lo tanto volvemos a lo mismo. Habrá que pedir la suspensión, señoría, pido la suspensión de la declaración porque estoy disfrutando del permiso de paternidad, no en base al 746, sino citando directamente el artículo 14.4. Tampoco se modifica el 179.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en principio habla de que la suspensión por enfermedad durará un plazo máximo de 30 días, plazo que puede ser notoriamente insuficiente si hablamos de una baja con perspectiva de alumbramiento, de parto, baja de maternidad, etcétera. Habrá que ver también este aspecto, cómo se hacen compatibles estos derechos que, lógicamente, no podían, por menos que reconocerse a los letrados, las letradas, con los plazos procesales y con el cumplimiento de los plazos procesales y especialmente en el proceso penal, con la posibilidad que tenemos, que no se da en otros supuestos, en otros órdenes jurisdiccionales, que tengamos un señor en prisión. Si tenemos un señor en prisión, su causa debe ser preferente y no debería suspenderse por muy pocos motivos. Además, frente a lo que puede ser el retraso de una causa civil, pues en el laboral, en el derecho penal ya sabemos que si se conculca el derecho al proceso sin dilación indebida, 24.2, se puede producir una atenuación de la responsabilidad criminal, incluso rebaja de pena en 2 grados. Por otra parte, tenemos el 324, que hablábamos antes, porque siempre sale. Quiero decir, si el plazo de instrucción es de 1 año y hemos tenido que suspender la práctica de cualquier diligencia instructora porque el abogado o la abogada se ha perdido un permiso de maternidad, paternidad o ha tenido una enfermedad de larga duración, creo que ese plazo habrá que descontarlo del año. O en todo caso, tendrá que estar el juez instructor, la jueza instructora hábil para prorrogar antes de que expire el plazo, ¿no? Acabamos de ver cómo en el asunto este de un expolítico que supuestamente ha abusado sexualmente de una actriz, pues se ha pedido la suspensión por una baja. Lo que pasa es que al final se ha arreglado. No sé qué ha pasado, pero al final se ha levantado la suspensión. Creo que será la práctica judicial la que nos vaya diciendo cómo se solucionan estas medidas, estas situaciones, porque además tenemos otro inconveniente adicional, 788.2 del enjuiciamiento criminal, que nos dice que si el juicio por lo que sea es largo, se ha hablado de Astapa, 1 año y medio de juicio, pues si por lo que sea, y esto puede ser motivo justificado, hay que parar más de 30 días, lo hecho no sirve. Hay que empezar de nuevo, ¿no? Además, el artículo 5 también reconoce el derecho a la libre elección de letrado y a cambiar de letrado, letrada. Por lo tanto, tampoco es tan sencillo como decir, bueno, pues si vas a estar el acusado, el denunciante, la denunciante, mucho tiempo de baja, que cambie de abogado. Tampoco se puede obligar así como así. Como que son preceptos nuevos que tendremos que ver cómo funcionan en la práctica o qué aplicación se les da. Y luego tenemos el artículo 16, esto yo lo he escuchado desde la abogacía, de algunos abogados reclamar hace tiempo la prohibición expresa de aportación. Se dice que no tendrá valor probatorio en los correos privados, las comunicaciones privadas que se produzcan entre letrados. Por supuesto, con las excepciones de la ley de enjuiciamiento criminal y otras leyes, como puede ser si el juez en la causa penal estima procedente su incorporación. Bien, vamos allá a hablar de lo que son las modificaciones en los órganos con competencia en la instrucción penal que se derivan de la ley de eficiencia. Yo he preparado aquí un cuadrito, bueno, creo que ha salido medio bien,
Entonces lo que tenemos son los cambios de nombre, ¿no? Ya no hay juzgados de paz, aunque sigue habiendo jueces y juezas de paz. Lo que pasa es que no van a estar servidos ya por juzgados de paz, por una oficina que se llame juzgados de paz, sino por una cosa que se llama Oficina de Justicia Municipal. Yo creo que ya lo está haciendo ahora en algunos sitios, lo digo en broma. Pero en fin, no se llama, insisto, no se llama juzgados de paz, se llama Oficina de Justicia Municipal. Además, la ley quiere darle un papel relevante, por ejemplo, en cuanto a permitir que el ciudadano pueda acudir a estas oficinas donde, para informarse cómo va su procedimiento, aunque pues, sea una persona que vive, pues no sé, en Benavís, que está al lado de Marbella, es un pueblecito, para informarse del asunto que llevan en Málaga. También se prevé que se puedan hacer desde esta oficina las videoconferencias cuando se hacen, bueno, las videoconferencias en vez de hacerlas el ciudadano desde su casa. Los juzgados de primera instancia y de instrucción dejan de existir y ahora se llama, solo sustituir una cosa que se llama sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia. Ya saben ustedes mejor que yo lo que es el Tribunal de Instancia, llevan 2 días aquí, yo me lo he estudiado en un rato. Los juzgados de instrucción también desaparecen y sus funciones las asume lo que se llamará la sección de instrucción del Tribunal de Instancia, juzgado de violencia, sección de violencia, juzgado de menores, sección de menores, juzgado de lo penal, sección de lo penal, juzgado de vigilancia, sección de vigilancia, y ahí tenemos lo que no tiene equivalencia, que es lo nuevo, que son las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia. También desaparecen los juzgados centrales de instrucción de lo penal, de menores y de violencia, sustituidos por el Tribunal Central de Instancia. Yo me había hecho una diapositiva que pueden servir para, para consultarlas, cómo queda la provincia de Málaga. No me da tiempo a explicarla, pero por ejemplo, ahí ven, primero el partido judicial de Antequera. Antes había 3 juzgados de primera instancia de instrucción. Ahora, esto debe ser por abril, les debería tocar, ¿no? Creo, ya veremos. Va a haber un tribunal de instancia en Antequera con una única sección civil y de instrucción, y que va a estar servida por 3 plazas judiciales, estableciéndose específicamente, como ya existía antes, que uno de esos jueces o juezas lleve la violencia contra la mujer. No me extiendo más, solamente decir que no han aumentado las tropas, es decir, en Málaga van a haber exactamente los mismos jueces, juezas que había antes, no es que ha venido la ley a decir ya hay el doble. Y que también destacar que no se ha creado ni siquiera en Málaga capital, por supuesto, no en los otros partidos, la sección de violencia contra la infancia y la adolescencia. En cuanto a la distribución de competencias, los jueces y juezas de paz van a seguir teniendo las mismas. También las secciones civil única, la sección única civil y de instrucción o sección de instrucción va a hacer lo que antes hacían los juzgados de instancia de instrucción o los juzgados de instrucción, respectivamente, con una peculiaridad que me pareció importante o puede tener interés, que es que se establece la ley, artículo 86, la posibilidad de que para un determinado asunto, aunque lo lleve en instrucción un determinado jueza, se pueda nombrar a 2 o más para que le puedan ayudar. Esto quizá para estas macrocausas que hay por aquí, desgraciadamente, podría venir bien, pero no sé qué aplicabilidad práctica va a tener. La sección de violencia sobre la mujer aumenta sus competencias respecto a las que tenían los juzgados de violencia, ahora lo explicaremos. La sección de violencia contra la infancia y adolescencia tiene unas nuevas, y en concreto la sección de violencia sobre la mujer, antes artículo 87.3 y 14 de la Ley Orgánica 14 del Enjuiciamiento Criminal, ahora 89.5 y 14, amplían las competencias de la siguiente manera. En primer lugar, se sustituye una mención que había en la mención de la letra B para decir que ahora conocer esta sección de violencia contra la mujer de todos los delitos del título 12. Estos son artículos 217 a 233 del Código Penal, lo que supone incluir los antiguos delitos contra relaciones familiares, los delitos de matrimonios ilegales y suposición de parto y alteración de paternidad, estado o condición del menor. No creo que esto aumente mucho el número, no son delitos tampoco, afortunadamente, que se vean todos los días, pero yo creo que es una cuestión de coherencia. Antes solamente conocía los juzgados de violencia de los artículos 223 a 233, lo que se hace es meter todo el título. Como digo, tampoco creo que esto vaya a suponer nada demasiado relevante. En la letra G, que regulaba la competencia de los juzgados de violencia para conocer de los delitos de quebrantamiento de condena, se añade el supuesto en el que la persona ofendida lo sea por alguno de los delitos señalados en la letra H de este apartado, y en la letra H de este apartado está la modificación más relevante, que es la que ha supuesto atribuir a estas secciones de violencia sobre la mujer la competencia para la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previsto en el título 8, libro 2,
mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Cuando la persona ofendida por el delito sea mujer. Ojo, mujer. No hemos dicho esposa es esposa. Es decir, siempre que la víctima sea una mujer, aunque el agresor, supuesto agresor, no sea su marido, pareja, es pareja, la competencia para conocer la instrucción de este tipo de delitos va a ir a las secciones de violencia. Es el cambio más relevante, numéricamente hablando, desgraciadamente. Los delitos contra la libertad sexual son muchos, y prácticamente todos. La víctima es una mujer, por tanto sí que esto va a suponer una alteración bastante grande, lo cual ya está haciendo, por supuesto, que los juezas de violencia empiecen a decir que aquí está pasando algo, que tenemos que ser más, etcétera, etcétera, y tienen razón, me parece, ¿no? Y también simplemente se establece que dentro de lo que son los supuestos en los que el antejuzgado de violencia sobre la mujer, ahora la sección de violencia sobre la mujer va a tener competencia civil única e excluyente, pues se incluye el caso en el que se esté investigando un supuesto delito contra la libertad sexual cometido contra una mujer sea parte en el proceso civil la mujer como supuesta víctima y un hombre como supuesto agresor. Bueno, en realidad, hombre, tampoco dice que tenga que ser un hombre. Simplemente dice que el delito la víctima sea una mujer. En cuanto a las secciones de violencia contra la infancia y de la adolescencia, pues ese listado de delitos se parece bastante al que no he puesto de lo que era competencia de los juzgados de violencia, porque no ha cambiado, se parece mucho. Yo creo que el intento claro es traer aquí lo que se ha llamado la violencia vicaria, ¿no? Es decir, esos casos en los que, en este caso sí, el hombre, el marido, pareja, expareja castiga a la mujer de alguna manera cometiendo delitos contra los hijos, más por la intención de dañar a sus hijos, por la intención de castigar a la mujer por haberla abandonado, está en vía de separación, divorcio, etcétera. El tema está desgraciadamente a diario y creo que por eso se ha elegido esta vía, ¿no? No tiene por qué, es decir, hablamos de delitos cometidos contra niños, no tiene por qué ser su padre, etcétera, o la pareja de su madre, pero creo que la razón de la creación de estas secciones es precisamente esa, ¿no? También adoptar medidas cautelares de protección en relación a víctimas menores de edad, el enjuiciamiento de delitos leves cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente. Esto es el ámbito de actuación. Siempre que hablemos de delitos, el listado de esos delitos que he puesto donde la víctima es un niño, una niña o un adolescente, dictar sentencia de conformidad a los casos previstos en la ley, los juicios rápidos, la emisión y ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo. En relación a las competencias de estas secciones, yo creo que se plantean dos cuestiones. La primera que hay que destacar es que la ley ha optado, en mi opinión, con buen criterio, por establecer expresamente artículo 89.7 que si el asunto estamos investigando conjuntamente un delito cometido contra la mujer y un delito cometido contra el niño, la competencia va a ir a las secciones de violencia sobre la mujer. Creo que con buen criterio porque al fin y al cabo son los que ya están especializados, los que irían llevando este asunto y además si realmente con esta modificación se pretende en buena medida que la violencia vicaria vaya junto con la violencia cometida propiamente contra la mujer, parece lo más razonable que vaya todo a las secciones de violencia sobre la mujer. Luego podríamos plantearnos, hay gente que hila muy fino, yo lo he leído ya por ahí, ¿no? Oye, esto de adolescentes, ¿hasta cuándo, no? Si se fijan, la ley habla de delitos cometidos contra niño, niño o adolescente. ¿Cuándo terminado la adolescencia? Si tenemos que entender que es hasta los 18 o si podemos entender que la adolescencia termina a los 16. Yo creo que aquí, en cuanto a que lo que hace el legislador, la ley 1/2025, es cumplir una prevención que ya establecía la disposición final 20ª de la Ley Orgánica 8/21, que decía que el Gobierno tendrá que sacar una norma que permita la especialización en delitos cometidos contra personas menores de edad, da pie a pensar que la interpretación correcta es considerar que el término aquí adolescente hay que entenderlo como menor de edad. Es decir, esta sección será competente para conocer de la instrucción de esos delitos siempre que la víctima sea un niño o una niña menor de edad. Simplemente citar muy rápido algunas normas que se modifican en la Ley 1/2025 que tienen una cierta connotación penal, aunque no tiene mucha trascendencia esa modificación. Como digo, he tratado de ser exhaustivo y también para mí guardarme la diapositiva porque a mí también se me va a olvidar. Así que, bueno, se modifica la Ley Reguladora de Responsabilidad Penal de los Menores, algunas normas afecta al Ministerio Fiscal, que tenemos aquí un digno representante, en relación a las peticiones de videoconferencias, etcétera, artículos 423. La Ley 2314 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea modifica algo las normas de los supuestos en los cuales
se puede rechazar la ejecución de resoluciones dictadas se puede rechazar en España la ejecución de resoluciones dictadas por tribunales de otros países de la Unión Europea, una modificación puntual de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y también una modificación puntual, más bien cambio de términos del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pasando ya a lo que sí que son modificaciones a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la previa exposición de motivos de esta Ley 1/25 dice que se hacen muy pocas porque tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal que va a ser aprobada ya mismo. Es decir, lo que llevan diciendo 17 años. Ya he perdido algunas apuestas con compañeros que decían que se iban a jubilar y no iba a estar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya he pagado alguna cerveza. Yo es que soy muy cauto, muy ingenuo, me creo a la gente. Y, por ejemplo, cuando a finales del 2020 se aprobó el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dije, ya sí. Bien, coherentemente con esto de que estamos esperando que nos cambien el libro gordo, pues aquí solo se hacen pequeñas modificaciones. Yo las voy a citar todas y voy a comentar solo las que me parecen más relevantes. En primer lugar, en el 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se regulaba la denuncia telemática, por cierto que lo metieron hace muy poco, pero ya ha entendido el legislador oportuno decir, bueno, que no todo se pueda denunciar telemáticamente. En esos supuestos que ahí ponen, parece oportuno, delitos con violencia e intimidación, parece conveniente que el denunciante vaya ya a dependencias policiales, le cuente al policía y este pueda tomar una línea de actuación. En fin, una modificación que me parece adecuada. El 512 es una tontería, la forma de publicación de la requisitoria en el tablón. Digo que es una tontería porque si las requisitorias no sirven, da igual dónde se publiquen, ¿no? Pero bueno. 655-88, una modificación de la norma sobre la conformidad, esto lo veremos después más detalladamente. 701, el famoso yo quiero el último, el abogado declara el acusado, perdón, el abogado. El abogado que pida que su cliente declare el último. Luego lo comentaremos también. El 771, una cosa muy cortita también, es que la policía ya venía obligada, lo saben, cuando estaba la víctima, supuesta víctima, ofendido o perjudicado, a hacerle un ofrecimiento de la acción, artículos 109 y 110, se añade la prevención de informarle también de la posibilidad de relacionarse con la Administración de Justicia a este ofendido o perjudicado por los medios del 162, los medios telemáticos, ¿no? La ley pretende la eficiencia y, por supuesto, que es eficiente todo lo que sea telemático, evite desplazamientos, ¿no? Coherentemente con esta modificación del 771, en el 776 se dice algo que también tiene lógica, es decir, oiga, si la policía ya informó a la víctima, señor Lag, señora Lag, letra de Administración de Justicia, no lo traiga usted otra vez aquí, no la va a perder un rato para ofrecerle acción. No hace falta, no se hace, y lo único que hará en estos casos el letrado de Administración de Justicia, cuando constate que la policía ha hecho bien su trabajo, es decir, ha hecho el ofrecimiento de acción al ofendido perjudicado, es comunicarle el número del procedimiento que le ha correspondido a esa denuncia que puso y las vías de contacto con el juzgado. 785 se introduce la audiencia preliminar, que luego comentaremos también. 788 simplemente es un cambio de remisión de artículo y, eso sí, puesto que vamos a tener una audiencia preliminar al juicio, que luego comentaremos, ya no vamos a tener las cuestiones previas al 786. Por Dios, que no las resucite. No podemos tener las dos cosas, que ya me imagino a alguien diciendo, sí, hicimos la audiencia preliminar, pero es que mire usted que, en fin. Luego el 787, una modificación técnica que también parece adecuado en cuanto a los supuestos de juicios en ausencia. Aquí se había discutido, bueno, la ley dice pena que no excede de 2 años, pero si son 2 penas, ¿qué pasa? Si son 2 penas de 1 año y medio, etcétera. Entonces la ley yo creo que la dejó bastante claro, que habla de que la pena más grave, lo cual quiere decir que ya es posible que sea más de una la que se le vaya pidiendo al sujeto, no exceda de 2 años. También, lo mismo que decía antes, 6 años otra naturaleza, introduce multa cualquiera que sea su cuantía, lo cual me parece bastante claro, pero está bien que se especifique. Es decir, algunos entendiesen, como habla de pena privativa de libertad, no se puede celebrar en ausencia cuando se pide una multa. No tiene ningún sentido, pero me parece adecuado que la ley lo precise. Y también creo que adecuadamente se introduce el límite del apartado B. Nunca se puede poner, ni sumando varias, 3 o 4 penas, una que supere la privación de libertad superior a 5 años, que es el límite de los juzgados de competencia de los juzgados de lo penal. 787 ter no se refiere también a la conformidad. 795, los famosos ocupas. Bueno, esto es un ejemplo, no sé si de la sociedad en que vivimos, de la situación parlamentaria que tenemos o no sé qué yo. Yo creo que conoce todo el mundo la génesis de este artículo, ¿no? De esta modificación del 795. El PNV le da por decir que considera que está preocupada por el fenómeno de los ocupas y introduce una enmienda en la ley como el que tira la botella al agua, al mar, es decir. Resulta que al PP y a Vox les gusta y resulta que, según ellos mismos, yo no invento nada, Esquerra y Bildu se equivocan al votar
y votar a favor de la enmienda. Y aquí la tenemos. Igual, al final, todo está geneseado al lugar de que tenemos un 795 modificado, donde nos introduce entre los delitos que se pueden ver por los trámites del juicio rápido, siempre que concurra los requisitos oportunos, los delitos de allanamiento moral 202 del Código Penal, más el delito de usurpación del artículo 245 del Código Penal. Esto no tendría mayor relevancia, porque, bueno, pues que por juicio rápido se vean 2 delitos más, tampoco tiene mucho problema. Si no fuera porque el delito de allanamiento moral es un delito de jurado. Y a nadie se le ocurrió modificar la ley orgánica del Tribunal de Jurado. Así que tenemos una norma que dice que puede ser por juicio rápido y otra que dice que es un procedimiento de jurado. Tanto que debería juzgar al que cometió el allanamiento moral 9 ciudadanos. Y también en el delito de usurpación tiene 2 apartados, 245.1, ocupación de bien inmueble que no constituya morada con violencia e intimidación, no hay problema, son delitos menos graves, si no se va por juicio rápido, se va por previos, procedimiento abreviado, pero es que el 245.2 es un delito leve, por la pena, lo sabe todo el mundo. Así que tenemos este problema que, bueno, elucubrando soluciones, ya hay quien dice, por supuesto que hay que entender, me parece a mí, que cuando el PNV introdujo esa enmienda lo que quería es que el 245.2, que es el de los fenómenos de los ocupas, fuera por delito, por el procedimiento de juicio rápido. Es decir, el 245.2 es el caso de las viviendas absolutamente desocupadas de particulares que no van nunca, porque si van de vacaciones ya es morada, iría al 245, iría al 202, o al 245.1, perdón, sí, al 202. Mientras que, como digo, el 245.2 es viviendas de un particular que no va nunca, viviendas de banco o viviendas de fondos de buitre, es decir, el fenómeno ocupa. ¿Cómo arreglamos esto? La solución que he leído a Magro Servet me parece razonable, es decir, oiga, si efectivamente se va por juicio rápido, y para que se vaya por juicio rápido es necesario que la policía por lo menos identifique a los ocupantes y los cite en el juzgado, pues se podrá poner en estos casos allanamiento de morada 245.1, 245.2, fundamentalmente hablo, el 245.2 es el más común, se podrá poner una pena rebajada de 1/3. Si vamos a aplicar normas del juicio abreviado, las vamos a aplicar enteras, ¿no? Mientras que si no se puede, pues tendremos que volver a lo de antes, es decir, el allanamiento de morada irá al jurado y el delito de usurpación del 245.2 irá a juicio leve. En definitiva, que vaya por juicio rápido, aparte de para el infractor, supone una rebaja la pena, para el perjudicado tampoco creo que le haga mucho daño, siempre y cuando le devuelven su casa antes. Pero claro, esto de que devuelvan su casa, en el ómnibus iba, el ómnibus recortado va también, entonces parece que tampoco, por lo menos para personas vulnerables, esto no se va a terminar de solucionar. Bien, en cuanto al 802, solo se cambia una remisión, que no tiene relevancia, 988 bis, y me parece un artículo relevante, que trata de regular prácticamente en un solo artículo toda la ejecución penal, por lo menos de los pronunciamientos penales. Lo que establece es que una vez que la sentencia sea firme, se dicta un auto de ejecutoria, se dice, y se da 10 días de plazo a los condenados para que presenten un escrito pidiendo lo que quieran. Y lo que quieran es suspensión del 81 con el 2, 83, 84, enfermo, 85, supuesto de drogadicción, expulsión del artículo 89, también para que pidan si tienen que pagar una multa a los fraccionamientos y que además aporten los documentos que puedan avalar que lo que piden es adecuado a derecho. Si se presenta esto, ya digo todo, no primero uno, después otro y después el otro, como se hace ahora. Si se presenta ese escrito pidiendo todas estas cositas, se le da traslado a las acusaciones, que en el plazo de días la pueden contestar. El juzgado tribunal que está ejecutando puede hacer las comprobaciones oportunas y luego se dicta un auto donde dice, en definitiva, el señor va a prisión o el señor no va a prisión por este motivo o el señor va a prisión. Y si va a prisión, ya va a prisión. No se puede luego alegar otra causa de suspensión, tal. Creo que esa es la idea, a ver cómo funciona. En realidad hay juzgados de lo penal, sobre todo, que esto ya lo solucionaban, ¿no? Trataban de poner un auto de una sola vez, pero por ejemplo el 85 no era tan sencillo, porque pedir la suspensión del 81 con el 2 y el 3, vale, pero cuando te la denegaba es cuando sacaba que era drogadicto y había que ir al forense, por lo menos aportar. El sentido que quiere la ley es que se resuelva de una vez, además que se hagan en el auto coste los requerimientos que se le deben hacer al condenado, por ejemplo, para que no se acerque a la víctima, si hay una prohibición de acercamiento, con el apercibimiento incurrir en un delito de quebrantamiento, que se pongan los aplazamientos, etcétera, etcétera. Todo esto además se puede sustituir por una vista donde se traten estas cuestiones. Como digo, una previsión que me parece bastante razonable, ver cómo funciona. El 989 simplemente clarifica que en todo lo que se refiere a la ejecución de pronunciamientos civiles de la condena penal se aplica supletoriamente la ley de enjuiciamiento civil.
La disposición adicional novena, octava, perdón, introduce una preferencia para las causas en las que existe una víctima menor de edad, las que van a instruir las secciones que dijimos, y el noveno se refiere a la justicia restaurativa, que, como nos ha dicho antes la anterior ponente, aquí hay un servicio que se llama el SEMPA, ella lleva el PIMA, ni una cosa ni otro, lo mismo que el SIMPA. El SIMPA es otra cosa que está muy feo, ¿no? Bueno, esto es, fíjense que en penal no se habla de mediación, de mecanismos adecuados de solución de controversias, sino que se le ha dado este nombre de justicia restaurativa. Los principios son un poco los mismos: voluntariedad, gratuidad, oficialidad y confidencialidad. Se está potenciando. A nosotros ya nos han dado ya unas señoras que están en este servicio, ahí en la Ciudad de Justicia, una charla sobre este tema. Están muy implicadas y se trata de que los jueces, juezas, sobre todo en los casos de delitos leves, los remitan a ver si se puede evitar celebrar el juicio. Se tiene un plazo de 3 meses para emitir un informe, prorrogable por otros 3, y al final, si hay un acuerdo, pues los efectos están en la ley. Si es un delito leve, se archiva; si es un delito que se extiende por donde el ofendido se extingue, se archiva también; y si es un delito menos grave, se puede tener en cuenta en efecto una conformidad. No sé, yo en España es que tiendo a ser muy poco crédulo con los mecanismos de solución alternativa de los conflictos. Ojalá funcionen, porque también se ha dicho esta tarde, lo de descargar los juzgados de cosas es una cosa que necesitamos. Bien, pasamos a las modificaciones en materia de la conformidad. La más relevante es la eliminación del límite penológico. Ya saben que antes no se podían alcanzar conformidades de más de 6 años. Esto se salvaba con las pseudoconformidades, no voy a explicar aquí, pero ahora ya no hace falta. Pero, de nuevo, se le ha olvidado al legislador que tenemos el 50 de la Orgánica del Tribunal del Jurado, que prohíbe en este procedimiento la condena superior a 6 años. Así que, o esto no lo enmienda alguien, o le pegamos una pata a la ley orgánica del Tribunal del Jurado, y en el jurado, donde precisamente puede ser muy necesario estas conformidades, teniendo en cuenta que uno de los juicios estrella es el homicidio, pues no va a ser posibles conformidades de más de 6 años. Además, sea cual sea el momento en el que se plantea la conformidad, y puede ser cuando se hace el escrito de defensa, en un escrito posterior, en la audiencia previa, etcétera, se tienen que cumplir 2 prevenciones. La primera, que el letrado tiene que informar por escrito a su cliente los términos de la conformidad. Por escrito no es verbal, claro. Y además, por escrito, a ver si no es un escrito que hacemos cuando ya hemos hablado en la puerta de los estrados con el fiscal, y allí hacemos un escrito y decimos: pon que te he informado, y lo firmamos. Vamos a ver si nos tomamos esto en serio, sobre todo si la pena va a superar los 6 años de prisión. Las normas de la conformidad son las normas de la conformidad, además no cambian los requisitos salvo estas prevenciones. Pero no es lo mismo mandar a alguien a prisión 7 años que poner una penita de 1 año y medio de prisión, que ya sabemos cuando se alcanza la conformidad que no se va a cumplir. Así que creo que debemos ser muy estrictos, tanto el letrado como, ojo, los jueces y tribunales, a la hora de ver de verdad que este señor, señora, acusado, acusada, se está enterando de que se puede pasar 7 años en la cárcel. Y luego una obligación para el Ministerio Fiscal. Os ha tocado, Alfredo, yo lo siento, pero dice la ley, lo he puesto en cursiva porque es lo que dice. El Ministerio Fiscal oirá previamente a la víctima perjudicada, aunque no esté personado. Si está personado no hace falta, porque ya tiene su letrado que le informará, ¿no? Siempre que hubiera sido posible y se estime necesario para ponderar correctamente el efecto y el alcance de tal conformidad, y en todo caso cuando la gravedad, trascendencia, el hecho, la intensidad o la cuantía sean especialmente significativos, así como en todo el supuesto en que la víctima perjudicada se encuentre en situación de especial vulnerabilidad. Esto también hay que ver cómo anda, pero me parece que si las víctimas están en situación de especial vulnerabilidad es inexcusable, por lo menos salvo que haya sido imposible, y también cuando la gravedad del hecho lo aconseje. Tengo que decir que en mi experiencia personal, todos o la absolutísima mayoría de los fiscales o fiscales, de los fiscales con los que he trabajado, pues, por ejemplo, cuando se trataba de delitos de naturaleza sexual, especialmente menores, pues por lo menos se le comentaba a la víctima: mira, he llegado a este acuerdo, por lo menos se le decía algo, ¿no? Con lo cual esto no es nada más que convalidar una práctica ya muy extendida. Veremos a ver en qué caso se hace, pero creo que también habríamos que pensarlo para los otros. Los supuestos en los que el pobrecito que le robaron hace 5 años viene por tercera vez al juicio, y después de esperar 3 horas en la puerta porque su juicio era el cuarto, le decimos que ya se puede ir porque se ha alcanzado una conformidad. Bueno, le dice el funcionario que está en la puerta que ya se ha alcanzado una conformidad de la que no se entera, no sabe por qué se ha llegado, no sabe si el sujeto va a ir a la cárcel, y se teme mucho que no va a cobrar. En fin, además, una vez alcanzada la conformidad, se tiene que pronunciar el juez o tribunal, no solo, como ya decía antes la ley, sobre la suspensión o sustitución, sino también
sobre posible aplazamiento de responsabilidades pecuniarias y hacer requerimiento de liquidación. Esto se trata de ir más rápido, ¿no? Se mantiene la exigencia de que se conformen todos, pero se sigue excepcionando el supuesto de la persona jurídica. No voy a entrar porque ya no tengo mucho tiempo. Audiencia preliminar al juicio, la gran novedad, 785, 786. Lo primero que hay que decir es que es preliminar. Es decir, no son las cuestiones previas es justo cuando ya estamos sentados, tenemos los testigos en las puertas, cuando planteamos estas cuestiones previas. No, la audiencia preliminar es un día antes, es antes. Y claro, en principio, no sé por qué, como está en el 785, no es aplicable nada más que el procedimiento abreviado, porque el 785 es una norma del procedimiento abreviado. ¿Por qué digo en principio? Porque también el 786 era una norma sobre el procedimiento abreviado y el Supremo venía diciendo que, hombre, lo que no tiene ningún sentido es que se puedan proponer pruebas al inicio de un juicio donde a alguien se le pide una pena de multa y no cuando se le piden 10 años de prisión, como en el sumario. Así que, como digo, el Supremo ya había dicho que también se podían plantear cuestiones previas en el sumario, así que igual dice que se pueden plantear que se puede celebrar esta audiencia preliminar en el sumario. Se tiene que citar a todas las partes, pero si alguna no va sin justa causa que lo justifique, se celebra igual. Lo que pasa es, claro, por ejemplo, si, como veremos, este es uno de los momentos, lo dice preliminar, en el que se puede alcanzar una conformidad. Claro, si no va un acusado, ya no puede haber una conformidad, pero creo que aún en ese caso puede ser un trámite muy oportuno porque, claro, si solo hay un acusado, un poco da igual, siempre podrá hablar el abogado con el fiscal, pero si hay 7 acusados, a lo mejor lo dice preliminar es el momento para que estén todos los abogados al menos, aunque falten dos clientes, ¿no? Pues le pueden decir, bueno, sí, yo le digo a mi cliente que estos son los términos, hemos estado aquí los 7 abogados con el fiscal y a lo mejor se puede llegar a una conformidad, ¿no? No lo sé. En cuanto a pruebas, se pueden proponer, se puede en este caso aportar documentos y pedir, fíjense, dice, se puede proponer la práctica de pruebas de las que las partes no hubieran tenido conocimiento en el momento de formular su escrito de acusación y defensa. Esto lo he puesto también literal porque creo que es una diferencia con lo que planteábamos en cuestiones previas. En cuestiones previas, lo que dice la ley, lo que decía la ley 786 es pruebas que se puedan practicar en el acto. Interpretando ese precepto, se le permitía a la defensa llevar 500 folios al principio del juicio. Se le permite llevar todos los testigos que quisiera, aunque no los hubiera nombrado en sus escritos de defensa. También se permitía la aportación a las acusaciones, pero era más frecuente que lo hiciera la defensa, ¿no? Y se permitían aportar unas periciales que, en mi opinión, tampoco es una prueba que estrictamente se pueda plantear, se pueda practicar en el acto, ¿no? La ley dice ahora aquellos de los que las partes no hubieran tenido conocimiento. Por tanto, eso de pedir 7 testigos que habían declarado durante la instrucción y que no se habían identificado en el escrito de defensa, igual hay que entender que ya no se puede. Ya veremos. Otras finalidades, aparte de estas cuestiones de prueba, son la posibilidad de una conformidad y lo que antes decía el 786, ¿no? Vulneración de derechos fundamentales, artículo de pronunciamiento, esto sí que sigue igual. Una vez acabado la audiencia preliminar, hay que resolver sobre todo lo que se haya planteado, sí que se ha planteado algo en el acto, como en las cuestiones previas 786, o mediante auto en el plazo de 10 días. Aquí se supone que hay que dictar un auto en el plazo de 10 días si se han planteado, no dejarlo para sentencia, como se hace ahora muchas veces con las cuestiones previas, las más frecuentes, evidentemente, nulidad de las intervenciones telefónicas, nulidad de las entradas de registro. Veremos a ver lo que hace la práctica judicial con este precepto, si no se dice también en alguna ocasión que para hacer un pronunciamiento definitivo sobre la nulidad de las escuchas hace falta escuchar a los policías. Claro, hay una diferencia sustancial. Si se dice que son nulas, no se escuchan las conversaciones, no se puede preguntar. Si se deja para sentencia, hay que hacerlo después. Como digo, creo que la ley trata, en la línea que también tiene el anteproyecto, de que de aquí sale ya determinado lo que es nulo y por tanto no se practica, pero veremos a ver si se dice en algún caso, pues ya nos pronunciaremos de forma definitiva en sentencia. Se resuelve oralmente y aquí, ojo, como si una vez que se resuelva, si no hay conformidad, hay que señalar el juicio, pues la ley dice muy adecuadamente que hay que manifestar la coincidencia, es decir, hay que ir con la agenda, sea física, lo más antiguo, o sea electrónica, para que cuando nos diga el LAG, voy a poner el juicio el 21 de febrero, podamos decir, señoría, no lo pongo ese día que tengo un señalamiento, y nos evitamos que a los 2 días venga un escrito diciendo tenía un señalamiento y pido la suspensión. No caben recursos, salvo protesta y la posibilidad de pedirlo en segunda instancia, de plantear la cuestión en segunda instancia, salvo en aquellos supuestos en que la decisión implica que no se siga el procedimiento. Fundamentalmente en los casos en que se estima un artículo de previo pronunciamiento, como por ejemplo el indulto o la prescripción, si se resuelve en esta audiencia preliminar. Y el 787.3 dice que este ya se refiere al comienzo del juicio. Aquí también solamente se pueden llevar otra vez papeles, esperemos que no los 500 folios, y que las pruebas serán las que no se hayan podido proponer tampoco en la audiencia preliminar.
La posibilidad de que el acusado declare el último, sobre ello se había pronunciado, bueno, había llegado en distintas veces al Tribunal Supremo alegaciones sobre vulneraciones del quebrantamiento de forma porque se había pedido que el acusado declare el último y no se había permitido. La línea jurisprudencial había sido decir, oiga, en realidad, y yo creo que tiene razón, yo no veo ningún artículo en el enjuiciamiento criminal que prohíba que el acusado declare el último. Lo que pasa es que hay un ususforio extendido y lo que en todos esos casos dijo la jurisprudencia, oiga, usted me está pidiendo que yo anule un juicio, pero no me está demostrando en qué medidas le causó una indefensión que el juzgado, que el juez o tribunal rechazara su petición de que su abogado, de que su cliente declarara el último. Ahora se introduce, es una petición que además es vinculante para el juez o tribunal, no puede decir que no, si se pide, y que incluso Magro Servet, en un artículo que he leído, dice que podría el juez hacerlo de oficio. Yo no soy partidario, con todo el respeto hacia Magro Servet, hacia cualquier otra persona que diga lo contrario. Yo creo que si esto es una prevención nueva que se ha introducido en la ley, yo de oficio no creo que debamos hacerlo los jueces o los tribunales. Que lo pide el letrado del acusado, como digo, es vinculante, pero no creo que se deba con carácter general al menos. ¿Y cuándo se puede o se debe pedir? Yo creo que debería pedirse en la audiencia preliminar. Esto no lo dice la ley, pero claro, si el juicio tiene un solo acusado, da igual que la mañana o media mañana que se ha señalado para el juicio diga el letrado, señoría, no hay cuestiones previas, pero le quiero proponer en este acto que mi cliente declare el último, en los testigos de la puerta igual hasta se lo agradece, no hay ningún problema, pero si el juicio va a durar 5 días y hay 20 acusados y hemos guardado los 3 primeros para los acusados, si llegan los 20 acusados y dicen yo quiero declarar el último, esos 3 primeros días los perdemos, luego tendremos que correr con los policías y si no tendremos que poner más señalamientos, etcétera, etcétera. Creo que por un criterio de buena fe procesal debería extenderse la costumbre de avisarlo antes. ¿Qué ventajas tiene esto para la defensa? Esto se ha estudiado mucho. Yo sí que estoy de acuerdo en que parece razonable que si uno se tiene que defender, que si a uno en principio le tienen que condenar en base a la prueba que se practica en el juicio, con las famosas excepciones de preconstituida, anticipada, etcétera, parece razonable que el acusado declare cuando ya sabe lo que el arsenal que ha mostrado la fiscalía, bueno, la acusación, ¿no? A mí me parece de todo punto razonable. Además, ¿por qué no? El juicio puede salir muy bien o muy mal. Si sale muy mal, a lo mejor es el momento para decir, ahora quiero declarar, o cuando declare, oye, ¿por qué no reconoce los hechos? Y le digo al fiscal que, aunque sea tardecillo ya, que por qué no llegamos a un poquito de tal. Y luego sí que hay una cuestión de apariencia, que es la siguiente. Claro, si el juicio se celebra en la mañana, da igual, pero si el juicio dura 10 días y los 3 primeros declaran primero al acusado y después empiezan a abrir los testigos de la acusación, podría darse la posibilidad, no voy a acusar ni al fiscal ni a ningún letrado de hacerlo, pero podría darse la posibilidad de que se advierta a esos testigos de la acusación de lo que ha dicho el acusado. Entonces esto puede suponer bueno, como digo, es una cuestión de apariencia, pero a mí me parece razonable. Se mantiene el derecho a la última palabra, no es lo mismo, podríamos decir, igual no tiene demasiado sentido, pero no se ha modificado esto. Y bueno, por último, ¿qué pasa si hay 10 y solo quiere uno? En esto Vicente Magro considera que solo declara ese el último, yo creo que tiene razón. Yo creo que esto es a petición de parte, así que si solo quiere uno, pues ese declara el uno y los demás declaran en su día. Ya voy acabando, no me queda nada, de verdad, nada más que la entrada en vigor. Simplemente comentar que, como les he dicho al principio, la propia exposición de motivos dice, he tocado poquito porque tenemos una ley de enjuiciamiento criminal en tramitación. Claro, ¿qué pasa con esa ley de enjuiciamiento criminal? Que esa ley de enjuiciamiento criminal, los primeros proyectos, anteproyectos, son del 2011, 2013, 2020, con lo cual ahora tenemos en el 2025, que ha corrido mucho, esta ley de eficiencia la tenemos ya en el BOE y tenemos en trámite, lo último fue el informe del Consejo General del Poder Judicial de diciembre, un anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal. Y resulta que mirándolo, pues las cositas que aquí hemos visto no se tratan exactamente igual. Esto es de hecho futuro, pero bueno, voy a comentarlo simplemente. Primero, la audiencia preliminar, ahora se sigue llamando audiencia preliminar, pero solo se celebra si la defensa impugna la acusación. Es un poco lo de las películas americanas, esto de la apariencia de, ¿cómo se llama? De causa probable, la vista de causa probable. Es decir, va allí ante las partes, el fiscal y el acusado van ante un juez y dice esto hay para tirar para adelante, y si tira para adelante será otro el que lo juzgue, o esto se tiene que quedar aquí porque aquí no ha aportado usted pruebas suficientes. No se establece la posibilidad de una conformidad en la misma y se puede acordar después de esta audiencia preliminar el sobreseimiento. Esto no es lo mismo, por tanto, que la audiencia preliminar que hemos expuesto en el 785-786. Habrá que imaginarse que si el legislador en el 2025 ha establecido lo que ha establecido, lo que tendrá que hacer es modificar este anteproyecto cuando sea proyecto para adecuar estas normas a lo que ahora dice la ley de enjuiciamiento criminal. Pero habrá que imaginar, ya veremos.
En cuanto a la declaración del acusado, a mí me gusta más a mí me gusta más la regulación de este anteproyecto porque aquí el acusado declara si quiere. Si no quiere, no. Además, nunca puede declarar cuando quiera, pero nunca antes que los testigos de la acusación. Al acusado, como las películas americanas, le empieza preguntando su abogado, después el resto de partes, y al final otra vez su abogado. Y además, en esta ley, en este proyecto, sí que se dice que el acusado se sentará al lado de su abogado durante el juicio. Lo que no se ha introducido al enjuiciamiento criminal, siendo otro tema muy reclamado, en mi opinión, por unos motivos muy sencillos de explicar. Eso vale dinero. Que el acusado declare el último no vale dinero. Pero adecuar todas las sedes judiciales para que donde hay 20 acusados se sienten los 20 acusados al lado de al lado de su letrado tiene un coste y eso hay que pensarse. Así que creo que por eso no se ha impuesto. Supongo que lo que harán será quitarlo del anteproyecto, pero supongo. En cuanto a la conformidad, aquí en esta regulación solo tiene que informar el letrado cuando la pena exceda de 5 años, por escrito, perdón, tiene que informar siempre, pero por escrito solo cuando exceda de 5 años. No se recoge esta obligación para el fiscal de informar a la víctima, pero se dice que se puede rechazar por el juez de tribunal la conformidad si los términos de la misma hacen que no queden suficientemente salvaguardados los intereses de la víctima. Si no hay acuerdo sobre las responsabilidades civiles, no se hace como ahora, que seguir el juicio solo por responsabilidades civiles, sino que directamente se pone la sentencia penal y se dice a las partes que vayan a la vía civil. Y además se establece un término preclusivo. O sea, la conformidad se tiene que manifestar en un escrito que se presente como mucho a los 10 días desde que se notifique el auto de apertura del juicio oral. Y además, la conformidad lleva un premio, como la conformidad de la guardia ahora, el fiscal puede pedir la pena inferior en grado a la legalmente procedente. Esto seguramente la diapositiva será para tirarla. Bueno, igual toda la presentación, ¿no? Pero en particular la diapositiva, porque, insisto, lo que parece razonable se haga es que el anteproyecto que está en trámite, en su caso sea proyecto arreglando estas cositas, ¿no? O sea, adecuándolo a lo que ha establecido la ley 1/25. Pero bueno, ¿y esto desde cuándo? La entrada en vigor, ya saben, hay una creación escalonada de los tribunales de instancia, 1 de julio, 1 de octubre, 31, perdón, se me ha ido uno, ¿no? 1 de abril, 1 de julio, 31 de diciembre. A los 20 días de la publicación del BOE, que tuvo lugar el 3 de enero, solo algunas normas, sobre todo las que se refieren a los órganos, la denominación, etcétera. Las normas más importantes que hemos visto se entran en vigor cuando es la entrada en vigor propiamente dicho de la ley, el 3 de abril del 2025. Sin embargo, la competencia de la sección de violencia para los delitos de violencia contra la mujer, los que hemos dicho que sí que va a suponer un aumento de trazo, yo creo que es bastante importante sus competencias. El 3 de octubre del 25, ojo, visto por ahí, 3 de enero del 2006. Yo creo que es un error, porque son 9 meses, pero no desde la entrada en vigor de la ley, son 9 meses de la publicación. Y la publicación fue el 3 de enero, así que, si no me equivoco yo, que también es posible, pero lo revisé, creo que es el 3 de octubre del 2025. Y hay una disposición transitoria, como siempre, bueno, como siempre, no siempre, pero bueno, donde dice que las previsiones contenidas en esta ley se aplicarán exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor, que, como digo, la entrada en vigor en general de la ley es el 3 de abril del 25. Aquí lo que nos tenemos que plantear, ya se está planteando la gente, es esto quiere decir procedimiento que se empieza a instruir el 4 de abril del 2025, es decir, un asunto de nuevo ingreso, digamos, en el sistema judicial, un asunto que se empieza a investigar, etcétera, etcétera. O podemos entender que si a un juzgado de lo penal o a la audiencia provincial llega el 4 de abril un procedimiento abreviado, un sumario, en la medida en que se le da un nuevo número, se puede entender que se está incoando en ese momento y, por tanto, serán de aplicación a ese procedimiento las prevenciones que hemos visto, la audiencia preliminar, la posibilidad de declarar el último, las normas sobre la conformidad. Kilosa. Yo creo que parece que la tendencia es interpretarlo así, pero vamos, yo no tengo ningún problema, me parece razonable, pero es mi opinión, no es la opinión, por supuesto, de la Audiencia Provincial de Málaga, porque no lo hemos hablado, ni siquiera es la opinión de mi sección. O sea que yo doy la mía. Y bueno, hay una prevención que no tiene mucha importancia sobre unas cositas que sí que se aplica a los procedimientos donde no se haya abierto juicio oral. Espero no haber ido muy rápido y con esto termino. Les doy las gracias por su paciencia, su atención y si quieren preguntar algo y puedo contestar, estaré encantado. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? La primera, más fácil, eso.
Gracias. Sí, hola, buenas. A ver, parece que es un poco distanciado de lo que hemos estado hablando aquí, pero vamos, como la ponencia de esta tarde supuestamente iba, bueno, y de hecho vamos, del tema penal y violencia de género, yo tenía una duda que me da vueltas ahí un poco en la cabeza respecto de los intentos estos de acuerdo previos a interposiciones de demanda. Y aunque es un tema civil, pero sí derivado, yo no sé si se ha hablado porque no he venido a todas las ponencias o si viene en la ley y yo no he conseguido leerlo, pero derivado del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando como consecuencia de la incoación de un procedimiento en el juzgado de violencia sobre la mujer se derivan medidas civiles que se solicitan ahí y hay un plazo de 30 días para interponer la demanda definitiva, porque si no quedan sin efecto esas medidas, ¿se va a exigir también en esa demanda de medidas civiles ese intento de negociación previo? Yo no sé, pero la compañera que ha hablado antes ha dicho que no hay mediación con violencia de género. Precisamente es uno de los supuestos. Vale. Es que no he venido a la anterior, por eso decía que no Pero sabe. hablo de referencia, ¿eh? Vale. De acuerdo. Con lo cual no tiene ningún problema, porque como no puede ir, no le van a exigir al presentar la demanda haberlo intentado. Bueno, gracias al colegio por la organización y a su señoría por la ponencia. Dos cuestiones a lo mejor muy tontas o, bueno, nunca se sabe si la pregunta es tonta o no. La cuestión del tema del allanamiento de morada es materia de ley orgánica del Tribunal del Jurado. Hay una ley orgánica 1/2025 que acoge esa competencia. Ley orgánica contra ley orgánica, ley posterior no deroga ley anterior. ¿Se podría aplicar ese criterio? Sí, el problema no es que podría entenderse derogada, pero no lo hace, no la deroga. Y además es que el procedimiento, el problema sigue siendo qué pasa si no hay juicio rápido. O sea, si yo creo que hay que entender, porque así lo dice la ley, que si se dan los requisitos del juicio rápido, fundamentalmente como he dicho, que, bueno, es que el allanamiento de morada en realidad no va a ser el problema. El allanamiento de morada es un delito que no se comete. Porque cuando se comete va con robo, va con violencia, va con violación, va con tal, y se enjuicia por otro tal. Es un delito que no tiene mucha trascendencia. Pero sí que es un problema por lo menos técnico, por lo menos deberían haber modificado la ley orgánica del Tribunal del Jurado, porque ahora tenemos una norma que dice que los juicios rápidos pueden ir de esta forma y una norma que dice que es competencia del jurado. Claro, cualquier delito que va por juicio rápido, ya se sabe que si no se cumplen los requisitos del juicio rápido, pues se va por el juicio normal, ¿no? Pero entiendo que un delito que estaba específicamente reservado a la competencia del jurado, que es una institución específica con su procedimiento, debería haberse modificado esa ley orgánica para el tribunal, del Tribunal del Jurado para quitar el allanamiento morada, como por otra parte se ha defendido durante mucho tiempo, porque nadie entiende demasiado bien que precisamente el allanamiento de morada es un delito de jurado, ¿no? Mientras no se ha hecho, creo que la solución es la que ha apuntado. Es decir, si se dan los requisitos del juicio rápido, respetamos el 795 y llevamos el allanamiento de morada por juicio rápido, le quitamos el tercio de la pena, etcétera. Y si no se cumplen los requisitos, nos tenemos que ir a la orgánica del Tribunal del Jurado. Lo que no podemos hacer es, si no acaba por juicio rápido, llevarlo por un juicio normal porque estamos contraviniendo la ley orgánica del Tribunal del Jurado. La única forma de compatibilizar las dos, puesto que no hay una derogación expresa ni una modificación, me parece que es esta. Igual que lo que pasa con el delito leve. Si se puede, como delito, como juicio rápido, se le quita un tercio y perfecto. Y si no se puede, pues se cita a juicio leve. Creo. Vale, gracias. La otra cuestión, pues una duda que me ha venido, no sé si es chispazo o cortocircuito, es los señalamientos en sala. Pues, me comprometo a una fecha con el juzgado, llego a casa, abro el SNED y tengo un señalamiento previo. Tengo entonces que informar al juzgado de que tengo un señalamiento previo y que me tengo que desdecir de lo que me he comprometido, evidentemente. Claro, yo he dicho que hay que ir con la agenda. La agenda está actualizada en la medida que se pueda, o habiéndola apuntada a mano en el ordenador. Si llega a su casa y tiene una notificación del ERN, no le va a decir a ver, yo no he dicho que se hagan en sala, que creo que se podría, pero ya sabe que es competencia LAS que ni está ni se le espera por las salas de vista. Ya. Así que me imagino que o bien lo hace el juez o tribunal en estrados, digamos, o bien, también perfectamente posible, se diga, bueno, hemos acabado la audiencia preliminar, no ha habido conformidad que señalar, pasen ustedes por la oficina, vean al letrado de la Administración de Justicia, que es el que tiene la agenda, y les dirá qué día. Y ahí es donde pueden ir los letrados, decir 20 de febrero sin problema. Bien, pues ya está. 21, o sea, 22,
Mire, que tengo un señalamiento previo, pues nos ahorramos el pedir, pues, se pone el 23, se pone el tal. Y si llega usted a su casa y ve un señalamiento del que no tiene noticia, pues se presenta un escrito diciendo que no pudo decirlo, pero que ahora. Y ya está. O un señalamiento preferente, ¿no? Una causa compreso. Sí, pero los una causa del preferentes se supone jurado. que también los deberías llevar en la agenda. No, Si te que lo han llegue notificado posterior. después- dice, si llega claro, que posterior, fue si llega posterior, claro, claro. Sí, perdona, si un preferente llega después no hay nada que hacer. Claro. Pero bueno, no Estamos todos, como ahora mismo. no todos son preferentes. Es que vi esta norma y como yo con esto de la suspensión, soy un atacado, pues digo, me parece muy bien y por eso quería exponérselo así. Yo creo que... Pero ya prácticamente se está haciendo. Muchas Sí. veces cuando se suspende en sala se Sí. está señalando en sala con la agenda. Sí, pero no lo dice la ley. Ahora ya no lo veo. Que se vaya haciendo está muy bien, pero que lo diga la ley nunca sobra. Muchas gracias. Nada. Allí. Alfredo, si es muy difícil, no, ¿eh? Sí, yo voy a ser muy concreto y es respecto a las conformidades, que además la ley yo creo que plasma un tema que daba muchos problemas, ¿no? El justiciable, el acusado, llegaba a una conformidad y luego decía que no se había entendido bien, que era cosa del abogado y demás. Pero a mí me preocupa, no sé, es decir, si yo voy antes, hablo con el fiscal, me planteo un acuerdo, claro, ¿qué hago? ¿Llevo la impresora? ¿Llevo el ordenador? Claro, porque si me tiene que firmar esa propuesta, los medios del juzgado y nuestros son los que son. Es que el espíritu precisamente es que no se haga así, que se haga la audiencia preliminar. Si no se remata, que esté cocinadita. Así Ya. que, Claro, pero yo que si la, perdón, si la dejamos cocinada, por ejemplo, porque lo que he dicho, hay 7 acusados y 5 no han ido, 4 no han ido. Si la dejamos cocinada, a los 10 días podemos presentar un escrito firmado por todo el mundo con la conformidad y ahí y a eso se le puede, y por ejemplo, ojo, la ley dice que el letrado tiene que informar por escrito, no que se tenga que aportar como requisito de validez de la conformidad la acreditación documental de que el letrado ha informado por escrito, ojo. Aquí, de hecho, es curioso que el informe del Consejo al anteproyecto, al comentar esto, dice, hombre, parece que aquí estamos desconfiando del abogado, no se trata de eso, ¿no? En fin, como le decía, la idea es que se alcance la audiencia preliminar y, si no se puede, que se cocine antes, pero que no sea en la puerta, como a veces pasa, los 7 a la vez hablando con el fiscal, Claro, con los policías esperando. Claro, si se alcanza, lo dejamos en la audiencia preliminar cocinada, no va a tener usted ningún problema en poner por escrito los términos y hacer a su cliente que le firme pues, como una justificación de que eso es así, porque no me ha dado tiempo a hablarlo, pero claro, si es un requisito, si se exige, se podría impugnar por parte del acusado la conformidad por incumplimiento de la obligación, de los requisitos legales, porque no está acreditado que el letrado le ha firmado. Bueno, yo está claro que como letrado no voy a autorizar una conformidad si no me la ha firmado. No, pues porque sí. yo no quiero una responsabilidad, sobre todo estoy pensando en el turno de oficio, donde todos sabemos las dificultades que nos encontramos. Yo tuve hace poco la citación para conformidad y hablé, el juzgado, el mismo día de la conformidad, de la citación, es cuando me facilitó un teléfono que tenían y por la tarde ese día conseguí hablar con el justiciable, con lo cual ya estaba fuera de... Bueno, pues si no se puede, no se puede. Pero quiero decir, la idea es esta. Y si se hace la audiencia preliminar, sí que es sencillo. Si no se deja del todo, pues decir, señores, va a presentar en 5 días un acuerdo firmado por todo el mundo. En ese plazo usted le informa a su cliente y queda libre de cualquier responsabilidad e incluso no es posible, entiendo yo, esa impugnación que veremos a ver eso por dónde sale. Oiga, no, es que no me informó mi abogado debidamente. ¿Cómo que no le informé si hay un papel? Ah, no, es que mi abogado me puso el papel, me dijo que sabía que firmarlo para cobrar. Yo qué sé, ¿no? Por eso digo que no es poner el papel delante, es decir, mire, ya le he informado de que usted le pedían 10 años, lo hemos dejado en 6 años y un día. Creo que es una buena solución porque además también la ley orgánica del derecho de defensa dice que hay artículo 6, creo que hay que informar de la estrategia procesal. Eso también hay que leérselo, ¿no? Entonces, bueno, sería decirle algo así, ¿no? Ya sabe usted que le pedían 10 años, ya le he dicho que las posibilidades de que usted salga suelto pues, no son muchas, así que 6 años y un día me parece una conformidad razonable. ¿Usted está de acuerdo? Sí, bien. Tiene que firmarme usted que para que yo acredite que le he informado de todo esto. Y no me parece tan difícil. Hola, Juan Carlos. Mira, continuando un poco con el tema de las conformidades, que yo creo que es de lo más interesante que se plantea con la nueva reforma. Tú has comentado que entiendes que no cabrían las conformidades parciales únicamente para el supuesto de persona jurídica. Lo que pasa es que es verdad que el 786 tampoco prohíbe taxativamente, aparentemente, según el tenor literal del artículo, que se pueda hacer parcial. Y de hecho, he leído por ahí alguna ponencia de Vicente Magro, que has citado tú también, que él entiende que sí que cabría una conformidad parcial, que precisamente para eso está el momento procesal de la audiencia preliminar
donde si hay varios acusados, algunos podrían conformarse, otros no, y abrir solo juicio oral para los no conformados, planteando incluso este autor la posibilidad de que las acusaciones pudieran proponer como testigos a los acusados conformados. Yo lo que te quería plantear es cómo ves tú esta posibilidad y también si no ves que puede haber un riesgo de sentencias contradictorias, sobre todo al final cuando pensamos en unos hechos que se han realizado conjuntamente. Uno admite los hechos y es una sentencia que se considera ya firme y el otro lo está negando y resulta finalmente absuelto cuando lo han hecho conjuntamente, podría dar lugar a pronunciamientos contradictorios, ¿no? ¿Cómo valoraríais eso? Mira, la conformidad es uno de mis temas. No me he querido extender mucho, pero podría estar toda la tarde. A ver, yo es que tengo aquí las normas porque lo que he hecho es una tablita con las normas de la anterior. Sí está saliendo. La anterior ley de enjuiciamiento criminal y la nueva. A la derecha está la nueva y dice preguntar al presidente a cada uno si se confía de resolver el delito, que se ha imputado, tal. Y luego, cuando lo que establece como excepción, no sé si lo encontraré ahora, es que la persona jurídica es la que se conforme solo, la que sea independiente. Yo creo que, aunque estaría muy de acuerdo en la conformidad parcial, además, ya sabes que las conformidades parciales se hacen en la práctica. Es tan sencillo como cuando hay, y tú y yo lo hemos visto en Algeciras, cuando hay 7 acusados, señoría, tengo conformado a 5. Muy bien, estos van a sentarse ahí, van a reconocer los hechos, yo no les voy a preguntar nada más, vamos a celebrar el juicio respecto a los otros y luego, en conclusiones provisión definitiva, voy a modificar para los 5 que me han aceptado los hechos, la pena que hemos pactado, y para los otros 2 pues se van a comer lo que les pedía, porque sí, para eso no se han conformado. Quiero decir, que en la práctica se hace. Pero precisamente que se haga así evita el riesgo de sentencias contradictorias. Es decir, en una sentencia de ese tipo, si se diera el caso de que se entendiera que esos 2 no han cometido, que no ha habido alijo, por ejemplo, pues también se absolvería a los 5. En cambio, si a esos 5 los conformamos, aceptamos la conformidad parcial, ponemos una sentencia de conformidad y luego juzgamos a los otros 2, pues sí que se puede producir ese riesgo de sentencia contra. No ya solo, es que a lo mejor puede ser o que entendemos probado que no hay alijo, o que entendamos probado que no hay prueba, que no hay prueba válida, o que entendamos que no existe prueba válida para demostrar el alijo. Con lo cual, como tenemos que anular las escuchas porque lo han dicho estos 2, si lo hacemos la sentencia conjunta, absolveremos a los 5 que han aceptado su responsabilidad. No es contradictorio que hayan aceptado su responsabilidad con que diga que, bueno, sí podría ser contradictorio porque podría entenderse que la concesión está desligada de la escucha, que no hay conexión de antijuridicidad. Pero bueno, el riesgo de sentencia contradictoria es mayor si se hacen 2 que si se hace una, porque si haces una ya tienes en cuenta todo eso. Oye, resulta que a nosotros nos pasó en Algeciras. Llegamos a sentencia, anulamos las escuchas, había 5 conformados y los condenamos porque en juicio habían reconocido su responsabilidad. Prueba que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, ha dicho que no hay conexión de antijuridicidad con las escuchas, ni siquiera creo que haya la famosa alternativa a los frutos del árbol envenenados, una fuente aislada. Los condenamos, pero llegó el Supremo y dijo que efectivamente estaba bien aluado, por tanto, a los que absolvimos había que absolverlos, pero también había que absolver a los otros, porque cuando se lo confesaron no tenían muy claro lo que iba a pasar con las escuchas. En definitiva, a mí me parece que la solución, que yo creo que sigue estando prohibido legalmente, ahora si quieren buscamos más los artículos, esa conformidad de uno solo, salvo que sea una persona jurídica, que se pueda hacer lo que quiera. Y creo que esta solución de pacto entre caballeros, que se puede decir, insisto, los que me reconozcan los hechos, los 4, yo les rebajo la pena en conclusión definitiva y a los otros se enfrentarán a la pena que corresponda, permite que se ha listado una sola sentencia y que se arregle. En Astapa, por ejemplo, hemos puesto penas inferiores a la conformidad de 4 acusados, porque hemos considerado que un determinado delito que habían considerado que ellos habían venido a admitir se había producido, no se había producido. Y lo que no puede ser es que el delito se produzca para uno y no para otro. Puede ser que uno participe y otro no. Pero si no hay malversación, que era el caso, si no hay malversación, aunque hayan admitido una malversación, no les vamos a condenar por eso. Si hubiéramos puesto primero la sentencia, podríamos haber dicho, se homologa el acuerdo de conformidad, ustedes están condenados y luego resulta que juzgamos a los otros y les decimos, no existió delito de malversación. El delito que estos señores admitieron, como nosotros previamente lo único que hicimos fue homologar una conformidad, por supuesto sin valorar pruebas y ni siquiera sin entrar en grandes disensiones jurídicas, pues se quedan condenados y estos se quedan después absueltos. Creo que no es razonable. Quizás con la audiencia preliminar, lo que pasa es que solamente afectará a los Bueno, pero procedimientos abreviados, pero en el momento que si hay una cuestión de nulidad de alguna prueba o puede facilitar las conformidades posteriores, porque Puede tendríamos claro ya si
si hay una consecuencia, alguna prueba en la que pueda afectar y ya simplemente Mira, si la ley quedaría dice, prueba. si la ley dice dicha conformidad en la persona jurídica podrá realizarse con independencia de la posición que adoptan las demás personas acusadas, también está diciendo que la de los demás no se puede, ¿no? Porque ¿para qué lo excepciona para las personas jurídicas, no? La conformidad, creo que está muy bien el trámite. Bueno, de hecho, esto ya saben que bueno, nosotros lo hacíamos y creo que se hacía en muchos órganos, el señalamiento de efectos de conformidad. Se citaba allí, aquí no hay policía, no hay testigos, no hay nadie. ¿Quieren ustedes conformarse? Sí, perfecto. No, pues no se conforma. Lo que pasa es que ese señalamiento de efectos de conformidad producía buen resultado cuando estaba muy claro. Muchas veces se hacía el señalamiento de efectos de conformidad, no había, y el juicio se llegaba a una conformidad. ¿Por qué? Pues tampoco a veces el abogado se había estudiado suficientemente, el fiscal tampoco estaba ese día, por lo que sea, tal. Y ya cuando se lo estudia de verdad es el día del juicio. Ahora, si vamos a una audiencia preliminar donde incluso nos pueden cuestionar la validez de las pruebas, pues habrá que ir con el asunto medio estudiado. Entonces se podrá evaluar de una forma más adecuada, tanto por la acusación como por la defensa, si conviene o no conformarse en qué término. Así que creo que es el momento idóneo para que la conformidad, si no se termina de firmar, se quede cocinada para un momento posterior. En ese sentido, me parece un buen invento. No sé si todo el mundo estará de acuerdo, pero vamos. Hola, buenas. Yo voy a ser muy rápido. Teniendo en cuenta que en Málaga no va a existir sección de violencia contra la infancia y la adolescencia, ¿qué órgano se va a encargar de instruir sus causas? Buena pregunta, lo tenía que haber dicho. Pasa un poco como ahora con los partidos donde no existe juzgado de violencia. Aunque no exista formalmente un juzgado de violencia, es un juez determinado, una jueza, el que lleva esos asuntos. Esto va a ser igual. No obligatoriamente, pero la ley establece esa previsión de que se puede hacer especializaciones, si es como Antequera que hemos puesto, que solamente va a tener una sección única, civil y de instrucción. Hemos puesto que, como ya había antes un juez que por normas de reparto, o porque estaba establecido así, se ocupaba de violencia sobre la mujer, pues se podrá establecer también que haya un juez que podrá ser ese mismo, que hasta ahora lleva violencia sobre la mujer, u otro, que lleve estos asuntos de violencia contra la infancia y la adolescencia. No es obligatorio, pero parece razonable. Bueno, yo no creo que sea obligatorio, pero parece razonable que se establezca. Bien. Muchas Bueno, gracias. pues ya finalmente volvemos otra vez a dar las gracias en este caso a Juan Carlos por la ponencia que yo creo y la aclaración que nos ha hecho. Y bueno, va a subir Rafa Soto para despedir, para finalizar lo que es el...